Buenas tardes, muchas gracias por su atención desde ya, aunque esta es la hora más complicada, me parece, para las exposiciones. Estoy aquí como delegada de la Coordinación Zonal de Educación para compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de educación y género. Voy a abordar este tema de una manera lo más rápida. Hacemos primero una relación entre lo que, tratando de visibilizar los puntos en que educación y género se relacionan. Luego abordamos lo que el Estado hace respecto a educación y género y finalmente algunas ideas muy elementales de lo que nos tocaría seguir haciendo para trabajar en el tema. Empiezo con una cita de Katia Hernández. En la enseñanza ocurren muchas más cosas de lo que a primera vista se presenta como evidente y se enseña más de lo que se pretende. Lo que educación y género hacen es fortalecer un sistema social que muchas veces resulta inequitativo. Por ejemplo, educamos transmitiendo los hechos, los conocimientos como hechos y como conocimientos de los que hubieran estado ausentes las mujeres. Hablamos entonces, por ejemplo, de las guerras de la independencia, de los hombres, de los padres de la patria que forjaron esta patria que tenemos hoy, pero no nos preguntamos qué hacían las mujeres mientras ellos batallaban. Presentamos una parte de la historia, pero invisibilizamos otra que es igualmente importante, porque las mujeres estaban sosteniendo a estos soldados que iban a luchar por la patria y estaban ocupándose en la medida de lo posible de tener un sistema de reproducción que les permitiera seguir en esta batalla. Los ejemplos que utilizamos en cualquier asignatura tienden también a reproducir visiones estereotipadas de las tareas asignadas a hombres y de las tareas asignadas a mujeres. Decimos, por ejemplo, el agua es útil para el hombre, el trabajo de los bomberos es útil, las mamás lavan la ropa, los niños juegan con la pelota. Y con esto estamos, sin decirlo, enseñando a nuestros niños, nuestras niñas, que hay espacios diferentes para hombres y mujeres y que hay actividades diferentes para hombres y mujeres. En boca de los docentes se escuchan también frases como estas: las mujeres son mejores alumnas porque son más dóciles, las mujeres deben ser muy femeninas, José llora apenas porque la Paquita le ha dado un golpe. Claro, si le dio un golpe y le dolió, tiene todo el derecho de llorar, pero nos parece que como es hombre, debería aguantársela como macho y no llorar. Y esto de que las mujeres deben ser muy femeninas tiene un peso muy fuerte en la educación técnica especialmente, porque si la idea que me están transmitiendo día a día es que yo debo ser muy femenina y resulta que para ir al campo tengo que ponerme botas y sombrero y voy a venir toda sucia, entonces tal vez lo técnico, lo agropecuario no es para mí porque no es muy femenino. Estudiamos a pocas mujeres y muchas veces desde una manera muy limitada. Entonces, Dolores Veintimilla es una poeta que tuvo una vida difícil y que produjo mucha poesía romántica en base a esa vida. Y es verdad. Pero también la Dolores Veintimilla vivió en un tiempo en que la educación para las mujeres estaba prohibida, en que el hecho de que una mujer asista a una reunión social, compartiera con hombres, discutiera y disintiera con ellos, eso era impensable. Y ese es el valor de la obra y de la vida de esta mujer. Pero generalmente nos quedamos en la lectura de su poema Quejas y ahí acabó todo. Tenemos nuevos discursos, pero con viejos paradigmas. Entonces hablamos ahora de educación sexual, pero la miramos solamente desde el punto de vista biológico. Pero ¿qué pasa con toda la emocionalidad que significa una vida sexual para un adolescente de 12, 15, 18 años? Hablamos también de equidad y pensamos que equidad es tener 50% de hombres, 50% de mujeres, o decir los, o decir estudiantes, señoritas, estudiantes varones, y eso es equidad de género. Y una arista mucho más compleja de la relación educación y género es el tema de la violencia.
Eso es evidente en las instituciones educativas cuando vemos el uso que se hace de los espacios físicos para ataques verbales. Los baños, las canchas, el bar están llenos de ataques hacia mujeres y a veces también hacia hombres. Hay muchas manifestaciones de violencia física, de hombres a hombres, de hombres a mujeres y también de mujeres hacia mujeres. Y el ámbito que más ha preocupado al Estado es el hecho de la violencia sexual, que es una realidad que la vivimos demasiado cotidianamente en las instituciones educativas. Partiendo del hecho de que la violencia de género es una situación estructural y que demanda que toda la institucionalidad pública y toda la sociedad civil se involucren en el tratamiento de este problema, ahora voy a hacer una mirada muy rápida de lo que desde el Estado se hace específicamente en cuanto a educación. Y la primera cosa importante es la declaratoria como política de Estado con enfoque de derechos humanos de la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, declaratoria que se hizo en el año 2007. La Constitución de la República tiene también todo un postulado donde se determina que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, y se menciona algunas otras condiciones. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, que ubica como uno de sus principios la equidad de género y garantiza medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo. El reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que por primera vez incluye un capítulo específico sobre las infracciones de connotación sexual, que es un problema que lo tenemos en los colegios y las escuelas. Aquí se define el delito de acoso sexual, que por no estar definido era muy difícil de sancionar. Se explicita el deber de denunciar de toda autoridad, docente, estudiante, madre o padre de familia que conozca de una situación así, y se determinan medidas de protección para las víctimas. Conjuntamente se ha desarrollado el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, donde están interviniendo, la idea, porque no es que se está ejecutando, pero la idea es que intervinieran todos estos ministerios que tienen que ver con el tratamiento de la violencia de género. El Ministerio de Gobierno y Policía, de Educación, de Salud Pública, de Inclusión Social, de Justicia, la Comisión de Transición, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y el INFA. Este Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contiene 4 ejes estratégicos. El primero, que se dirige a la transformación de patrones socioculturales, que son los que están realmente en la base de toda violencia. Estas creencias que tenemos y que de algún modo han llevado al país a establecer un grado de tolerancia bastante alto hacia la violencia. La vivimos a la violencia, pero no la reconocemos como violencia. Hay un sistema, el otro eje es el sistema de protección integral, que tiene que ver con lo que es justicia, salud y educación. El acceso a la justicia, que tiene que ver con garantizar que las víctimas de violencia tengan un acceso a la justicia que sea gratuito, que sea con calidez, no revictimizante y que sea rápido. Y el último eje es el sistema de registro para poder evidenciar la realidad de esta problemática, porque no se registran estas situaciones. Si vamos a las direcciones de educación, por ejemplo, no hay casos de acoso ni de abuso sexual, porque toda agresión de este tipo se registra como maltrato físico. Desde el año anterior se está desarrollando la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación y Prevención de Embarazos en Adolescentes, que se está desarrollando conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta estrategia comprende actividades dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, y de la información que tengo, conozco que se está intentando hacer una política pública de este proyecto. Y la otra cosa que se hace es la capacitación en prevención y abordaje inicial del delito sexual en el ámbito educativo, que es un seminario que forma parte del CIPROFE y que se
oferta a los y las docentes. Con el apoyo de Educación Sin Fronteras se realizó la guía para la transversalización de la perspectiva de género en la educación técnica en Ecuador, que pretende dar lineamientos para que los colegios técnicos puedan incorporar la perspectiva de género en sus herramientas de gestión. Y eso se va a explicar más tarde. Ahora, como yo decía, lo que el Estado hace o dice que hace es diferente de lo que pasa en la realidad, porque muchos de los planes que se proponen se quedan en nivel de plan, pero no aterrizan a la realidad. Y no aterrizan a la realidad porque muchas veces la misma institucionalidad no puede responder con la rapidez que la realidad social necesita. La realidad social cambia, se transforma, exige nuevas cosas, pero la institucionalidad es demasiado burocrática para seguir en ese ritmo. Y es tan evidente en situaciones como que desde la Constitución a la Ley de Educación, al Reglamento Orgánico, se habla de género y se toca el tema de la violencia, que es fundamental. Sin embargo, el orgánico estructural de las coordinaciones zonales del mismo Ministerio de Educación no tienen una persona que trabaje en el tema de género. Entonces, en la coordinación zonal, por ejemplo, soy técnica de planificación, porque tengo formación en planificación y por ahí de ladito se mete el tema de género. Entonces, esas son las situaciones, las rupturas que impiden que las situaciones vayan haciéndose realidad. Y también la otra cuestión, que es un obstáculo fuerte, es que la sociedad civil no se moviliza frente a temas que nos afectan directamente. Entonces, si bien decía, el problema es un problema estructural que necesita también ese tipo de reacciones, me parece que es también importante entender que a nivel personal tenemos que tomar actitudes que nos permitan, por ejemplo, cuestionarnos a nosotros y a nosotras mismas.